Vamos con la primera. Sí, por favor. Porque realmente de lo que se trata esta clase de hoy es como una visión muy general, una mirada, porque cada uno después en su seminario va a entrar en algunos de los aspectos particulares que tienen que ver con todo lo que se refiere a la reproducción asistida. Y antes de comenzar, les puedo decir que en su lucha mm, de siglos, desde que el hombre existe sobre la tierra, contra, contra la enfermedad y la muerte, bueno, todavía no hemos podido vencer esos procesos naturales, pero la técnica ha hecho posible, a través de sus espectaculares avances, especialmente en la medicina, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, intervenir en la vida humana desde su gestación en el laboratorio hasta la prolongación artificial de su existencia. Y muchas de estas situaciones, ¿no?, resultan totalmente inéditas, nos sorprendemos todos los días. De manera que las reflexiones y los criterios que ya teníamos dispuestos y conocidos nos resultan insuficientes para darle respuestas a los interrogantes que todos los días se nos presentan, los nuevos interrogantes en relación con todas estas cosas, ¿no? Y este impresionante poder realmente que el científico tiene hoy en día en sus manos, yo diría que tiene un rostro jánico, y así como representa grandes beneficios para la humanidad, también encierra amenazas importantes. En cualquier caso, yo creo que es indispensable la, la reflexión bioética para incorporar todos esos valores que tienen que ver con la dignidad de la persona humana, con el respeto a la vida y con la búsqueda del bien común, para que todas estas cosas que las hablamos, las decimos, las repetimos todos los días, puedan realmente aplicarse a la realidad, tomando en cuenta la rapidez con que está avanzando la ciencia y la tecnología y la urgencia de encauzar ese progreso con el fin de evitar un progreso aparente que va a terminar atentando contra la propia vida humana. La siguiente. Entonces, la revolución del ADN recombinante, al permitir el surgimiento de la nueva genética, como todos sabemos, pues, ha introducido al científico en esos y misteriosos, diría yo, procesos, fenómenos que rigen la vida humana. La ingeniería genética y las técnicas de reproducción asistida significan extraordinarias posibilidades, pero a la vez, ¿no?, plantean innumerables problemas en los que la dimensión ética tiene obligatoriamente que estar presente, más cuando entra en el juego el bienestar y la dignidad de la persona humana. La siguiente.
si nosotros en estos casos queremos recurrir, vamos a decir así, a los principios tradicionales para darnos las explicaciones necesarias, no siempre nos va a resultar válido, porque ahora nos estamos enfrentando a problemas inéditos y desconocidos para los cuales esas formulaciones tradicionales requerirían de una nueva y más adecuada expresión. La siguiente. En el año 1978 nace Louise Brown. Como ustedes a lo mejor todos saben, Louise Brown fue la primera niña que nació de los procedimientos de fertilización, de reproducción asistida. Nació en Inglaterra y desde ese momento un acontecimiento que fue mundialmente reconocido y comentado, por supuesto, insólito. Desde ese momento la reproducción asistida ha sido objeto de discusión continua, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino, por supuesto, desde su dimensión ética. Y aun cuando pudiéramos decir que hoy en día se ha convertido en un procedimiento rutinario, rutinario dentro del relativamente reducido grupo de personas que tienen acceso a él en las diferentes sociedades, vamos a decir, mantienen su vigencia algunas consideraciones bioéticas que van a variar de acuerdo con la metodología que se utilice para esos procedimientos de reproducción asistida. Y solamente con el objeto de ordenar un poco esta conversación, voy a mencionar las diferentes técnicas que todos conocemos bien, creo yo. Nada más para repasarlas, desde las más sencillas hasta las más exigentes desde el punto de vista de la tecnología. La primera que mencionaremos es la inseminación artificial, que puede ser homóloga o heteróloga. Homóloga cuando se hace con los gametos de la pareja y heteróloga pues cuando son gametos donados. El otro procedimiento es la fecundación in vitro con transferencia embrionaria. También en este caso, con pocas objeciones éticas cuando se utilizan los gametos de la pareja, pero también puede ser que se realice con gametos donados. Otra de las técnicas que se utiliza es el GIFT, la transferencia intratubaria de gametos, en donde los gametos se colocan pues directamente en las trompas. O la transferencia intratubaria de cigoto, lo que ya se coloca en la trompa, es el óvulo fecundado. Y de mayor complejidad, pues, el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Junto con ellos, vamos a considerar también otras situaciones relacionadas con esto. Entre ellos, por ejemplo, la maternidad subrogada, la siguiente. La inseminación post-mortem,
la inseminación posmenopáusica, la elección del sexo, la clonación de embriones, llamada también paraclonación, la congelación de los embriones sobrantes de estos procedimientos, el destino de esos embriones sobrantes, el diagnóstico genético preimplantatorio. Son todas estas una serie de situaciones que se derivan de la posibilidad que nos presenta las técnicas de la reproducción asistida. Pero antes de, además que estos dilemas éticos que se nos plantean, no los voy yo a comentar en profundidad porque cada uno de ustedes después en su seminario va a entrar en eso, sino solamente los, los, hablaremos en una forma muy general de ellos para que ustedes puedan particularizar después. Pero antes de entrar, digamos, un poco más profundamente en esa exposición, eh, yo creo conveniente considerar brevemente lo que llamamos el estatuto del embrión humano. La siguiente, por favor. Ya que realmente es la convicción personal, lo que cada uno crea, lo que cada uno piense sobre este aspecto, lo que va a determinar la disparidad de las opiniones y que obviamente va a tener que ver con la valoración ética de los procedimientos y con la elaboración de un juicio moral en relación con todo esto que estamos conversando. La siguiente. El descubrir o establecer cuando realmente inicia un ser humano su existencia ha sido una antiquísima preocupación del ser humano y que ha despertado siempre una reflexión. La respuesta ahorita, sobre todo en este momento, a esa pregunta, no nos resultaría del mayor interés, no solamente en el caso del aborto, sino justamente para el empleo de esa tecnología de la reproducción asistida y el trato del cual va a ser objeto ese embrión. Se intenta acudir a los datos de la genética y de la biología para demostrar con argumentos científicos si esa vida, esa nueva vida humana, se va a iniciar desde el momento mismo de la fecundación o, o en un estadio posterior del desarrollo del embrión. Independientemente de las diferencias de opinión y de que eminentes científicos defiendan una u otra posición, lo que sí creo yo que no se puede negar es la naturaleza humana de esa nueva vida que comienza con la fusión del óvulo y el espermatozoide. Se trataría entonces de decidir si esa realidad humana microscópica e insignificante va a ser digna de absoluto respeto y de inviolabilidad desde el primer momento de su existencia. La siguiente. La respuesta supone una interpretación más profunda y trascendente, vamos a decir así, que sería la responsable de la cantidad de opiniones diversas y pluralistas en relación con este tema. Y que van desde
por ejemplo, la opinión de la Iglesia Católica, como considerándolo como una realidad personal. La Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, a partir, sobre todo, ratificado por la encíclica Donum Vitae del año 1987, El don de la vida, mm, bueno, se considera una vida humana nueva desde el primer momento de la unión del espermatozoide y el óvulo. En cambio, por ejemplo, en el Islam y en el judaísmo se da un plazo de 40 días para considerar que sea insuflado, vamos a decir así, la nueva vida en ese embrión. Pero también, por ejemplo, Habermas habla de una condición moral gradual que iría adquiriendo, vamos a decir así, ese embrión en su desarrollo, desde el preembrión, que es hasta los 14 días, él lo llama preembrión, en los primeros 14 días, y solamente lo considera embrión después de la implantación. eh, eh, y algunos hablan, pues, de esperar hasta la organogénesis, que es cuando ya eh, transcurrido unos 2 meses y medio de la fecundación. Para otros, por ejemplo, como Singer, eh, en esa concepción naturalista de que él tiene, para él, pues los embriones no tienen ninguna categoría moral específica y entonces vamos desde un extremo hasta el otro y esto lo que indica es la complejidad de ese problema. Eh, yo creo desde el punto de vista personal es difícil realmente establecer categorías temporales en un proceso de desarrollo embrionario que sabemos que es continuo y que reconoce una realidad que no va a ser previamente biológica y después se va a convertir en humano, sino que va progresivamente desarrollando todas sus posibilidades. En esa evolución no hay salto cualitativo, sino un desarrollo continuo, desde la concepción hasta el nacimiento. Y de ahí en adelante, pues, el proceso humano que le otorga al embrión una dignidad derivada de su pertenencia a la especie humana y cuya vida, pues, como perteneciente a la especie humana, debería ser descendida. Eh, seguimos hablando de la complejidad de ese problema. Bueno, una vez contemplado este paréntesis, digamos, volvemos a la reproducción asistida. Y eh, podemos decir que tanto la inseminación artificial homóloga como la fertilización in vitro con los gametos de los progenitores realmente presenta escasas objeciones éticas. ¿Cuál sería la cuestión desde ese punto de vista ético que nos preocuparía en este caso? El problema de los embriones sobrantes. Eh, en algunos países, como por ejemplo en Alemania, el número de embriones a ser transferido es absolutamente limitado. Se transfieren todos los embriones que se obtienen en el procedimiento. Eh, yo pienso que es
por la experiencia terrible que sufrió ese país en relación con todo lo que sabemos que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y en este país entonces no se congelan embriones, no se guardan embriones sobrantes para evitar precisamente esa reducción embrionaria, es decir, la eliminación, bien sea en útero o sea de los embriones congelados, que son elegidos por su, vamos a decir, menor calidad, entre comillas, para mantener sin riesgo, pues, el embarazo que está costando tanto esfuerzo obtener. Se calcula que existen en el mundo más de 1,5 millones de embriones congelados, cuyo destino es absoluto y totalmente incierto, y cuya propiedad tampoco está claramente determinada, porque algunos pueden ser empleados ante el fracaso de intentos anteriores, otros pueden ser dedicados a la investigación, pero también muchos otros van a tener que ser destruidos al cumplirse los plazos que las legislaciones de los diferentes países establecen para el mantenimiento de los embriones en congelación en los laboratorios. Desde la perspectiva ética y bioética, diríamos, la mejor solución dentro de esta, yo diría, perversa situación de congelamiento, vendría a ser constituida por la donación de estos embriones a otras parejas en una forma de adopción prenatal, digamos. Pero tampoco eso es una solución, digamos, porque las nuevas parejas también quieren que se les implante un embrión que, que les pertenezca de alguna manera. Eh, la siguiente. La experimentación con embriones ha sido contemplada en la legislación inglesa, por ejemplo, y se permite hasta el día 14. Pero hay otros países con otras leyes que consideran que la congelación de embriones, ya vimos Alemania, tenemos Costa Rica, por ejemplo, es, son asimilables al homicidio y no se permiten en esos procedimientos. O en aquellos casos, por ejemplo, de mujeres solas o de parejas homosexuales, y a pesar de la reciente permisividad que hemos visto y también de muchas legislaciones que lo contemplan, es necesario tomar en cuenta los conflictos que se pueden presentar entre el legítimo deseo del adulto de tener descendencia y los intereses de ese niño que va a ser concebido con estos, en esta forma. Pues en este caso, se deben privilegiar los intereses del más débil, que va a ser totalmente dependiente de las condiciones en las cuales se lleva a cabo su desarrollo personal. Pero ya todos sabemos, hemos visto muchísimos ejemplos en la vida real de cómo se utilizan esta metodología prácticamente libremente en muchísimos países. La siguiente. Bueno, antes de hablar de la fertilización con gametos donados, nos detenemos rápidamente en lo que es la maternidad subrogada, que yo sé que ustedes después la van a desarrollar en, en el seminario, pero que consideramos que por su estrecha relación con la vida humana, no
debería tratarse como un negocio. Además del establecimiento de una deficiente o artificial relación madre-hijo que se establece entre la gestante y el embrión implantado. Cualquier cosa puede ocurrir ahí en esa relación, que incluso la madre gestante no quiera después entregar el producto de la gestación. Uh, Son innumerables, vamos a decir, los problemas que se presentan en estos casos y con la explotación de eso como negocio en muchos países. Eh, o en el caso contrario, en que la madre gestante no quiera entregar al producto de la gestación después en el momento. Y que ha hecho que estos casos se hayan tenido que llevar a los tribunales, en donde realmente en la mayoría de los casos los jueces han fallado en favor de la madre gestante. En Venezuela no tenemos legislación, nos regimos por el Código Civil y el código nuestro establece la filiación de maternidad por la mujer que da a luz. Otro de los procedimientos que también se han utilizado, por ejemplo, es el de la inseminación post-mortem, que en algunos países se tuvo aceptación, pero cuando se comenzaron a ¿cómo se llama? A elaborar las leyes que iban a regir estas cosas en los países que la poseen, entonces se comenzaron a poner algunas condiciones para aceptarlo. Entre ellos, por ejemplo, que solamente la gestación post-mortem se permita en los primeros 6 meses después del fallecimiento del esposo y únicamente si él ha dejado establecido por escrito su deseo de que eso se haga. Bueno, cuando nos referimos entonces ahora a la fertilización in vitro con gametos donados, tenemos objeciones mucho más importantes, vamos a decir así, entre las cuales resalta claramente una relación de asimetría por la doble vinculación biológica que existiría, vamos a decir, del hijo con la madre, en el caso de que se haga con esperma donado. Esa doble relación sería la vinculación genética y la vinculación gestacional, el óvulo materno y el embarazo que la mujer va a mantener. Mientras que la relación con el padre, la relación biológica con el padre sería inexistente, aunque él sea el padre legal. Y también en esa relación del padre con el hijo, ese hijo puede constituir un perenne recordatorio de la esterilidad para, para esa persona. Pero claro, estas son cosas que van a depender estrictamente de cada persona, cómo son capaces de aceptar eh, estas situaciones. Por ejemplo, se presenta la, la de mantener el anonimato del donante. Eh, en algunos países, por ejemplo en Suiza, a los 18 años, los niños tienen derecho a conocer quiénes son sus padres biológicos. Y en muchos otros países se encuentra pues esta situación legal un poco contradictoria,
en relación con el anonimato de, del donante. Sin embargo, como todos sabemos, algunas parejas serían perfectamente capaces de asumir todas estas situaciones y estos procedimientos han constituido soluciones para los problemas de esterilidad en muchos casos. La siguiente. Eh, Muchas otras reflexiones que están contenidas en esa síntesis que fue elaborada a raíz de un congreso internacional que fue elaborada por Javier Gasco, un bioeticista español, que de acuerdo con él, el impacto tan grande que tuvo, el impacto mundial, vamos a decir, que causó el nacimiento de Louis Brown, eh, hizo que inmediatamente comenzaran en los diferentes países a elaborarse los documentos que contemplaran las situaciones y que nunca habían podido haber sido previstas antes por los hacedores de las leyes. De ahí surgió el informe Warnock de Inglaterra, que es un documento sumamente importante en relación con todas estas cosas. Y muchos países europeos tienen ya leyes de procreación asistida, muchísimos, Suecia, España, España es una ley bien completa, Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera, muchos de ellos. Y además de eso, de los aspectos jurídicos, um, muchas de las comisiones que se crearon para considerar estas cosas abordaron aspectos éticos y alcanzaron una especie como de concepto, de consenso general muy básico de todas las legislaciones que constituyen prácticamente una ética civil mínima. Entre estas cosas, ellos dicen que el poder técnico no coincide, por supuesto, con el poder ético. Por ejemplo, la hibridación de gametos humanos con otras especies es técnicamente imposible, pero éticamente inaceptable. Eh, eh, es, es un ejemplo, vamos a decir así. La implicación social por los problemas éticos y jurídicos que plantea la reproducción asistida y que afecta valores sociales muy significativos, que no pueden ser dejados solamente en manos de los científicos. Y que eso no significaría realmente negar la libertad de investigación, pero sí reconocer que esa libertad no puede ser absoluta y que hay barreras éticas que no deberían poder ser sobrepasadas. Y también esa legislación, esas consideraciones hablan de problemas éticos específicos, como por ejemplo el valor de la procreación humana, los valores relacionados con el bien del niño a ser concebido, que va a ser eh, en donde hay que considerar pues su existencia en el entorno humano que contribuya realmente a su desarrollo personal y el estatus del embrión, cómo valorar ética y jurídicamente esa incipiente realidad humana de lo que ya hemos hablado anteriormente. La siguiente. También establece que no puede ser utilizado con intenciones eugénicas, sino solamente con fines de resolver problemas de esterilidad. Que los beneficiarios debían ser, en líneas generales, parejas heterosexuales, pero como sabemos, pues eso ha tenido, incluso la legislación española y otras legislaciones ya lo contemplan y hemos visto los ejemplos de las parejas
homosexuales o también mujeres solas, viudas, divorciadas o separadas. En relación con la procedencia de los gametos y los embriones, se requeriría, vamos a decir, se exigiría el estudio previo de los donantes para prevenir enfermedades hereditarias, y la selección de los donantes debería ser hecha buscando que sus rasgos físicos pudieran ser de alguna manera semejantes a los de los padres legales, y que se deben establecer límites en las donaciones de esperma con el fin de evitar el incesto. Y lo que se propone es que no se acepten más de 6 niños por donante, porque además este tipo de situaciones se dan fundamentalmente en clases sociales que pueden afrontar estas cosas, ¿no? Y se piensa que son sociedades no muy abiertas, más bien cerradas, en los cuales pudieran ocurrir situaciones de incesto por desconocimiento de quiénes son esos padres biológicos. Entonces solo se permite, por ejemplo, en España, no más de 6 niños por donante, pero nosotros sabemos, por ejemplo, que incluso los médicos, y sabemos de casos que han sido sumamente escandalosos y que han sido ellos los que han suministrado el, el, el esperma para las fecundaciones, y se cuentan hasta de cientos de hijos eh, en los casos que se han descrito y que se han llevado a la justicia de los propios médicos, que son los que están haciendo los procedimientos. Se establece también que los gametos deben ser obtenidos por donación, y en el caso de la donación de óvulos sí se permite una cierta compensación por lo que significa traslados o pérdida de tiempo en la donación de ovocitos, que no es tan sencilla, por supuesto, como la donación de los espermatozoides. Que se debe mantener el anonimato de los donantes, pero ya sabemos que hay legislaciones que permiten que, que los 18 años, pues, el hijo tenga el derecho de conocer la identidad de su padre biológico. Que la responsabilidad y los derechos que dimanan de la maternidad y de la paternidad le corresponderían a los padres legales, no a los biológicos, por supuesto, no a los donantes. También establece que el control y la supervisión de esos centros, los equipos y las técnicas utilizadas en los procedimientos de reproducción asistida deberían estar supervisadas por organismos responsables, vamos a decir así, y legalmente supervisados. La siguiente, por favor. También se rechazan toda una serie de técnicas relacionadas, ¿no? Y de las que ustedes en su seminario van a hablar con más detalle. Aquí solamente entonces yo se los voy a mencionar, que serían, por ejemplo, la selección de sexo, que solamente se permitiría en el caso de razones terapéuticas, en caso, por ejemplo, de enfermedades ligadas al sexo. O la clonación, por supuesto, la clonación de embriones, que no estaría permitida en ningún caso, la partenogénesis, la ectogénesis, que vemos que cada día avanza
la ectogénesis y tenemos noticias de los adelantos en, en estas incubadoras, vamos a llamar así, que serían esas incubadoras especiales que mantendrían el óvulo fecundado en su reproducción, en su desarrollo artificial, hasta la entrega del producto de ese desarrollo a los padres que lo hayan encargado, pues en esas fábricas, ¿no?, que existirían y de las cuales aparentemente ya se están algunas pues muy adelantadas en su construcción. La siguiente. Y esto, bueno, unas palabritas sobre diagnóstico genético preimplantatorio, que también ustedes ya lo conocen y lo pueden eh, discutir después con más detalle, pero por las implicaciones que tiene justamente con la posibilidad que les da la reproducción asistida. Eh, de establecer el diagnóstico genético preimplantatorio para, por ejemplo, diagnosticar enfermedades graves sin tratamiento, lo cual lleva pues a las personas a tener que tomar decisiones de interrupción, de destrucción de esos embriones. Eh, una vez que se hace esos cribados genéticos y se detectan las anomalías cromosómicas por fallos en el ciclo de la fertilización in vitro o en los abortos a repetición. Es una técnica agresiva, el diagnóstico genético preimplantatorio, con fines eugenésicos y está prohibida en Alemania, Austria, Suiza e Italia. En España, Francia, Noruega y Suecia solo está permitida para enfermedades que no tienen tratamiento. Y en los Estados Unidos hasta hace poco tiempo estaban sin regulación y no había tampoco fondos públicos para, para ella. Significa esta técnica que habría que obtener un mayor número de embriones para eh, com- compatibilizar y que eso nos llevaría a la llamada medicina perfectiva, que por supuesto nos conduciría a la eugenesia. La siguiente. La otra tecnología que es importante considerar aquí, porque también tiene su aplicación en estas situaciones, ¿no?, es la del CRISPR, que ya también conocemos y que ustedes ya han van a decir, profundizado en ella, que sirve no solamente para la investigación básica, sino que en este caso tendría también aplicación clínica eh, para los trastornos de células germinales y que ustedes deben recordar el episodio pues muy célebre del científico chino He Yang-Kui, que ya hemos comentado, que la utilizó para modificar el genoma de, de una niñas de una, de un embarazo gemelar, de una de las dos niñas, para impedir que en el futuro sufriera de SIDA y que él fue encarcelado por esa razón, tuvo 3 años preso, pero ya está libre y insiste en su libertad de continuar con su experimentación en esta línea y en este sentido. Desde el punto de vista bioético, nosotros tenemos que pensar en lo que significa eso para la transmisión hereditaria, lo que significaría modificar ese genoma, porque eso se va a transmitir a las generaciones siguientes. Y eso toca aspectos técnicos, sociales y religiosos muy importantes y representaría un grado
prácticamente inaceptable sobre la reproducción humana. Es decir, cruza una línea éticamente inviolable. La siguiente, por favor. Podemos decir entonces que la preocupación ética por todas estas cosas es indispensable y necesaria. Pues creo que justamente todo esto hace que sea más indispensable y más necesario. Muchos piensan que esa reflexión no cabe en el mundo científico, democrático y pluralista como el mundo actual, el mundo en el que nos ha tocado vivir, que en este mundo no tendría valor y representaría más bien un obstáculo para el progreso científico. A pesar de ello, yo creo que podemos comprobar fácilmente que el patrimonio ético de la humanidad ha avanzado muchísimo, sobre todo en la segunda mitad de ese siglo XX, incorporando valores como la dignidad de la persona, el respeto a la vida humana y la búsqueda del mayor bien posible en la protección contra los riesgos que se puedan derivar de la aplicación incontrolada de esa tecnología. Estos valores que mencionamos son los que determinarían los límites a la libertad de investigación. La siguiente. Ese renacimiento de la preocupación ética por todas estas cosas, yo diría que constituye una esperanza para la humanización, porque la bioética será siempre luz y denuncia, estímulo y freno, y dinamismo y reflexión, pero por supuesto siempre también abierta y flexible a los logros del avance técnico en la medida en que éste sirva y respete la dignidad del hombre. Siguiente. Creo que esta es todo. Muchas gracias.